Eh, Como ha sido costumbre desde el año pasado, y la idea es seguir con eso, con los salmos, pero hoy vamos a hacer un pare, y tal vez por varios miércoles más, porque el consistorio, la junta de la iglesia y mi persona, nos reunimos este año para programar las actividades y vimos una necesidad de que la iglesia debe ser adoctrinada. Hay muchas sectas por ahí que cogen a un hermano y le dan 3 vueltas. ¿Me hago entender o no? Una secta falsa. Porque lastimosamente nosotros somos muy buenos para decirle amén a todo lo que uno ve en televisión, en YouTube, y a todo no hay que decirle amén. Entonces, la idea es que todos nosotros tengamos discernimiento para poder distinguir entre una secta falsa y la verdadera, ¿sí? Entonces hoy vamos a tener como unos principios generales que usted y yo debemos de saber de cómo distinguir una secta, y después los otros estudios es como enfatizar en algunas doctrinas que las sectas hacen mucho énfasis, ¿sí? Y la idea es que usted y yo estudiemos la doctrina sana para que pueda distinguir la doctrina ¿qué? Falsa, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la Trinidad, porque los testigos de Jehová hablan de que no hay Trinidad. La Pentecostal Unida tampoco cree que hay Trinidad, la Santísima Trinidad. Y hay otras doctrinas por ahí, por ejemplo, los adventistas creen de que no se deben de congregar los domingos, sino los sábados, que no pueden comer esto, que sí pueden comer aquello. Entonces todas esas doctrinas las doctrinas falsas hacen hincapié, la idea es que nosotros podamos conocer bien la doctrina sana para que usted pueda rechazar la doctrina falsa. Amén, hermanos. Entonces, primero que todo, pues hoy el título que le he dado al sermón hoy es ¿qué es una secta falsa? La idea es que usted hoy se vaya con ese conocimiento. ¿Qué es una secta falsa? Que usted pueda distinguir cuáles son las características de una secta falsa. Y vamos a leer Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Cuando yo leí este texto hoy en la tarde, yo decía, Dios, parece como que el apóstol Juan estuviera viviendo en el siglo nuestro, ¿no? ¿Cierto? Pero mira, amados, dice el Señor, no creáis a todo espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no le creamos a todo el que diga que viene de parte de Dios. No le crea a todo mundo. Si usted está escuchando la radio, no le diga amén a todo predicador de la radio. No le diga amén a todo predicador de la televisión y no le diga amén a todo predicador de YouTube. También dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, no crean a toda predicación, prueben, es decir, que ustedes tengan la certeza de que han salido por el mundo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hasta acá en el Popular, acá en el Playón, en la isla, llegó hasta ahí, hasta por aquí en estos lares ha llegado los falsos profetas que están en todo el mundo. Yo creo que para mí la tristeza más grande como pastor, porque me ha pasado en 27 años, pues imagínense que no me ha pasado, de ovejitas que uno las veía también, venían, se congregaban, todas felices porque buscaban de Dios.
cuando de repente le dicen a uno, pastor, ya no me voy a congregar más porque por fin conocí la verdad. Ese es el cuentico que viene, ¿no? Las que van para una secta dicen así, por fin conocí la verdad. La tristeza más grande de un pastor es escuchar esas palabras. Yo creo que a usted y a mí nos ha tocado ver, hermanos, que primero eran hermanos nuestros, pero ahora están en una secta falsa. ¿Por qué? Porque no pusieron en práctica estos textos, le creyeron a todo el que venía con el cuento y no probaron, no comprobaron si realmente lo que estaban diciendo era ¿qué? Era verdad. Hoy hay muchas sectas falsas, ¿o no? ¿Amén o no? Hay muchas sectas falsas. Hoy en día se ha producido un crecimiento asombroso de las sectas. Y lo más triste es que las sectas hoy en día son como semicristianas, es decir, le ponen a Cristo por toda parte, ¿no? Pero por debajo está el veneno. ¿Sí me entiende? Es decir, maquillan el mensaje como para que nosotros no lo veamos como tan malo, para que no lo veamos como tan chuki, no, sino que entonces le meten mucho cristianismo por ahí, falso por ahí, para que usted medio se indulce con esa falsa doctrina. Hoy en día hay religiones orientales, hasta cultos satánicos, ¿o no? Lo que no se veía anteriormente, hoy se dice, hacia la intemperie de jóvenes decir, no, es que yo voy a una misa satánica, así lo han dicho, ¿sí? Y así lo hacen, ya ahorita es sin pena, sin vergüenza, dicen eso, ¿no? Y el propósito de estos estudios es que podamos ver las características de una falsa doctrina, que podamos mirar las doctrinas principales de las falsas doctrinas y poder diferenciar entre la doctrina falsa y la doctrina ¿qué? Evangélica. El poder usted tener esa capacidad de contestar con argumentos del por qué cree en la Trinidad, de por qué cree que el día del Señor es el domingo y no el sábado, que usted pueda con argumentos decir por qué puedo comer lo que me presenten, carne de cerdo, tinto, lo que sea, porque la Biblia, el mismo Jesús lo dijo, que el reino de Dios no es ¿qué? Ni bebida ni comida, porque el Señor Jesucristo dijo, es que lo que uno come sencillo va a la letrina después. Eso no contamina al hombre, pero hoy en día hay religiones que prohíben comer esto, prohíben comer aquello otro. Entonces, primero, el primer punto que es esencial es, ¿qué es una falsa doctrina? ¿Cierto? ¿Qué es una secta falsa? Según John McDowell, él estuvo el año pasado aquí en Medellín, estuvo en el seminario, varios estuvieron acá en ese seminario. Un excelente predicador y un hombre que ha escrito muchos libros. Mira la definición de él de lo que es una secta. Es una perversión del cristianismo. Tremenda esa definición. Es una perversión del cristianismo. Es algo perverso, es algo que prácticamente han dañado, es un cristianismo dañado, una secta, y ellas se dicen llamar cristianas, pero de cristianas no tienen nada. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si usted les pregunta a ellos que si ellos son cristianos, ellos dicen, sí, nosotros somos cristianos. Mentira, porque una secta que diga que Jesús no es el Hijo de Dios, no se debe llamar cristiana. No se debe llamar cristiano. Una secta falsa acepta algunas enseñanzas bíblicas. Es que son muy vivos.
Ellos no rechazan toda la Biblia, pero sí rechazan algunas, ¿cierto? Y entonces, como uno no tiene ese discernimiento para discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, entonces nos engañan muy fácil. La astucia de ellos es, dicen ser cristianos, dicen ser bibliocéntricos, pero mentiras. Rechazan algunas palabras, alguna doctrina, pero le van añadiendo otras nuevas doctrinas que no están en la Biblia. Otra definición de qué es una secta es que predican otro evangelio. Y mira esta, tuercen la verdad para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ya. Mire que desde hace 2000 años habían personas que torcían lo que había en las Escrituras. Una secta es cuando sus miembros siguen ciegamente a su líder, sus doctrinas e ideas. ¿Qué tal si me coloca eso, John, por favor? Creo que esa es la que sigue. Estemos pendientes porque hay cosas que voy a decir que están allá. ¿Listo? No, esa ya pasó. Ya hace rato la leímos. Exacto. Una secta es cuando sus miembros siguen ciegamente a su líder, sus doctrinas e ideas. Déjeme eso ahí. Esa es una de las características de una secta. Cuando su líder dice una cosa y las ovejas o los miembros ahí mismo la hacen, sin preguntar, sin decirle al líder por qué hay que hacer eso. No, lo hacen ciegamente, sin preguntar. Siguen sus doctrinas. Cuando digo que siguen sus doctrinas, quiere decir que no siguen la doctrina de Dios, sino las doctrinas de ese hombre y las ideas de ese hombre. Si un pastor te dice, no te coloques una sudadera, eso es el hombre que te está diciendo eso. Son ideas de hombres, doctrinas de hombre, porque eso no está en la Biblia. Las sudaderas hace 2000 años no existían. Entonces, ¿por qué un pastor te va a decir que no te coloques una sudadera o un blue jean? Si hace 2000 años la forma de vestir eran túnicas, no blue jeans, que los blue jeans hace por ahí 100 años se inventaron los blue jeans, o 200 años, si mucho, 100 años o 150 años. Mire que hay hasta iglesias evangélicas, entre comillas, es igualita, vea. Pastores que sus ovejas tienen que obedecerle en qué, ciegamente, y siguen sus doctrinas, sus caprichos y sus ideas. Cuando un pastor tiene una doctrina que no es bíblica, que no está respaldada por la Biblia, eso es una doctrina de ese pastor. Eso es una idea de ese pastor. Y usted y yo no tenemos por qué seguir una predicación ciegamente. Cuando digo ciegamente quiere decir, lo hago y no pregunto por qué. Porque mi líder me dijo que lo hiciera. Cuando eso pasa, hasta en una iglesia evangélica, esa iglesia evangélica se está volviendo en una secta. No sé si se acuerdan de Jim Jones. Eso pasó en el año 1978 en Estados Unidos. Este pastor llevó a la muerte a 917 personas en Guyana, en Estados Unidos. Un suicidio masivo. Eso está en la historia, no me estoy inventando nada. 917 personas se envenenaron con cianuro porque su líder dijo que se iba a acabar el mundo y que al morir iban a entrar a otra clase de vida.
Mira hasta dónde llegan las sectas, que hasta lo hacen a uno hasta quitarse ¿qué? La vida. En una secta falsa, ¿qué tal si yo me coloca eso? En una secta falsa los líderes controlan casi todos los pormenores de la vida de sus seguidores. ¿No está esa frase, John? En una secta falsa los líderes controlan casi todos los pormenores de la vida de sus seguidores. No, esa no, entonces no está. Vuelvo y repito. En una secta falsa los líderes controlan todo de la vida de sus miembros. ¿Con quién se debe casar? ¿Con quién se debe de noviar? Un pastor que se meta en eso, pues déjeme decirle que ese pastor tiene ideas de una secta falsa. Nosotros los pastores no tenemos por qué meternos en decirle usted no se casa con este o usted sí se casa con este. No, es que el que se va a casar es él, no yo como pastor. Y aún hasta hay iglesias evangélicas que el pastor es el que da el visto bueno si se casan o no se casan. Esas son ideas de sectas. El que escoge la esposa y el esposo es usted, no el pastor. Nosotros los pastores aconsejamos, pero ustedes son los que toman las decisiones. Hasta, imagínense que hay sectas, por ejemplo, la iglesia ministerial de Jesucristo, la han escuchado de pronto, esta iglesia de Piraquive. Ellos le dicen por medio de profecías a una persona: venda la finca, venda la casa, cámbiese de barrio, sálgase del trabajo. Hombre, nosotros los pastores no tenemos por qué meternos en cosas tan personales. Si usted está en su trabajo, es su trabajo. Si usted quiere salir es porque usted quiere, no porque el pastor diga que lo haga. Usted decide dónde va a vivir, en qué barrio. Usted decide si se vende la casa, si se vende la finca. Eso a nosotros los pastores no nos incumbe. Eso no es terreno que nosotros debemos de tener. Entonces las sectas hacen eso. Se meten en la vida privada de sus seguidores. Estos líderes se autoproclaman, una secta es cuando el líder se autoproclama que tiene una revelación especial de Dios, que tiene una comunión muy especial con Dios y que Dios le muestra, que Dios le revela, que Dios le dijo. Todas esas cositas son de sectas. ¿Qué tal si me colocas eso, por favor, John? Una secta tiene estas características. Ellos son los que determinan, por favor, antes de eso. Antes. Bueno, hasta eso. Sus miembros llegan a ser muy de estas. Ellos son los que determinan qué es pecado, qué es teología o cuál es la teología que deben de creer y cuál es la conducta que ese miembro debe de seguir. No. Un pastor no tiene por qué decirle a uno qué es pecado. Ya la Biblia me dice a mí qué es pecado. ¿Me hago entender? Un líder o un pastor no me tiene que decir a mí: crean en esta teología, en esta doctrina. No, si dice en la Biblia lo creo, si no lo dice en la Biblia no lo creo. Y un pastor tampoco me tiene que decir a mí cómo comportarme. Es la Biblia la que me dice a mí cómo me debo comportar. Sigue, John. Sigue la diapositiva. Sus miembros llegan a ser muy dependientes de ellos. Lo que diga el líder. Si el líder lo dijo, hay que hacerlo. No, Señor. Cada persona tiene libertad de hacer lo que quiera si lo que hace es sano. Usted no tiene por qué estar dependiente de otro. Usted es independiente a lo que el pastor diga
o piense. Seguimos, John. Aún hasta en las decisiones de la vida, como yo lo decía ahora, noviazgo, con quién me voy a casar, en qué barrio voy a vivir, vendo la casa, vendo la finca, me salgo del trabajo o no me salgo del trabajo. Hombre, pastor, no tiene por qué decir eso, nunca. Sigue, John. Bueno, vámonos para el segundo punto. Características generales de una secta falsa. Primera, colócala, John. Son fundadas por hombres que proclaman una nueva verdad. Toda secta tuvo un inicio y fue fundada por un hombre. Tan distinto el cristianismo, ¿no? ¿Quién fundó el cristianismo? ¿Quién? Cristo. En cambio, una secta la fundó un hombre. Voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, los testigos de Jehová fueron fundados por ¿quién? ¿Quién la fundó? Carlos Russell, en Estados Unidos, en el año 1879. James y Elena de White fundaron la Iglesia Adventista en el año 1863. Los adventistas tienen quién la fundó, quién la inició, siendo evangélicos, y la inició un hombre. Otra, los mormones, o ellos ya no quieren que los llamen mormones. Al principio se llamaban así, pero ya no quieren que los llamen así. Se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dirá usted, pastor, ¿y dónde están esas iglesias? Están en los barrios ricos y tienen tremendos templos. Son tal vez los templos más lindos, más caros, son los templos de los mormones. Pero ¿quién fundó los mormones? José Smith. ¿Se acuerdan la iglesia ministerial de Jesucristo? Los del movimiento Mira. ¿Ya los conocen o no? La iglesia ministerial de Jesucristo la fundó María Luisa Piraquive en el año 1972, aquí en Colombia. En Colombia. El misionero Larsen, él vino aquí a Colombia siendo evangélico y fundó los unitarios, es decir, fundó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el año 1937. Quiere decir que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es colombiana. La fundó un misionero evangélico que estaba confundido sobre la Trinidad y comenzó este movimiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ustedes saben de que es una de las iglesias más grandes de Colombia. Tienen más de 2 millones de miembros. Tienen iglesias por todo Colombia, por todos los barrios, por todos los pueblos. Están la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Pero quién la fundó? Un hombre llamado el misionero Larsen, allá en el año 1937. Entonces, esa es la característica de una secta. Fue fundada por un hombre. Otra característica, John, por favor, reinterpretan la Biblia para que ésta esté de acuerdo con sus nuevas enseñanzas. Lean bien esa característica. Reinterpretan la Biblia para que esté de acuerdo a sus nuevas enseñanzas. Voy a decirles algo. La Biblia hay que interpretarla como ella dice. Lo que ella dice sí hay que interpretarla. No hay que darle otra interpretación para que se acomode
a lo que yo quiera. No, soy yo el que me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. No que la Biblia se tiene que acomodar a lo que yo diga. ¿Sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ustedes saben que los testigos de Jehová tienen una Biblia distinta a la nuestra. Son atrevidos. Hicieron su propia Biblia. Ninguna otra religión se atrevió a tanto. La Pentecostal Unida de Colombia tiene la misma Biblia de nosotros, los católicos también tienen la misma Biblia de nosotros, si me hago entender, casi los adventistas también tienen la misma Biblia de nosotros, pero los únicos que se atrevieron a sacar una Biblia distinta, diferente, para que se acomodara a la doctrina de ellos, fueron los testigos de Jehová. Qué horrible uno hacer una Biblia para que esa Biblia confirme mis errores. Tercer característica, John. Una característica de otra secta: ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas y pasan por alto otras o las rechazan. Toda secta falsa hace énfasis en una sola doctrina, o en dos, o en tres. ¿No lo han visto los testigos de Jehová? De una, dicen que no hay infierno, que no hay cielo, que los pecadores nunca tendrán castigo, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Ellos no están de acuerdo con un Dios que castiga, un Dios que hace juicio. Los testigos de Jehová no. Por eso eliminaron el infierno. Para ellos no hay infierno, porque es que Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Por ejemplo, los adventistas, ellos hacen énfasis en el día sábado. Ellos hacen énfasis en que no se coma esto, en que no se coma aquello otro, pero no más. Pero hacen énfasis en ciertas doctrinas, no más. ¿Usted sabía que los testigos de Jehová no cantan en sus cultos? A los testigos de Jehová los diezmos no son bíblicos. Algunos hermanitos, imagínense, ¿quién iba a pensar que algunos hermanitos tienen ideas también de testigos de Jehová? No falta el hermanito que diga: uy, es muy bueno ir allá no hay que dar diezmos. Los testigos de Jehová, ¿ustedes sabían que se congregan los sábados, no los domingos? Porque tienen la misma idea de los adventistas. Los adventistas hacen énfasis en el día de reposo, y para ellos el Antiguo Testamento es la Biblia de ellos. Para ellos como que no existiera el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. Todo el Antiguo Testamento. No, Señor. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia enfatiza que no hay Padre Celestial, que no hay Espíritu Santo. Ellos enfatizan que no hay Trinidad, que solo es Jesús. Por eso se llaman solo Jesús, ¿cierto? Porque no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Y también los unitarios o los pentecostales unidos son muy legalistas. Pero digo acá legalistas en algunas cosas, porque lastimosamente los legalistas son legalistas pero en unas cosas, pero en otras son más libertinos que qué cosa, ¿no? No, cuando uno va a ser legalista, es legalista en todo o no sea en nada. Pero ustedes no han visto así que los legalistas son legalistas en unas cositas, pero para otras cosas son el pecado, no es un pecado. Se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo: cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? El camello. A los unitarios, colocarse en un blue jean es pecado, maquillarse es pecado, motilarse es pecado, pero son chismosos, critican, condenan, mentirosos. Eso sí no es pecado para ellos.
pero sí es pecado colocarse un labial y todo eso. La iglesia ministerial de Jesucristo enfatiza la profecía. Si usted va a ojalá que no vaya pues, pero los que han ido, desde que comienza el culto, profecía, profecía, profecía en el oído le profetizan, en el oído le profetizan, desde que comenzó el culto hasta que terminó. Algunos hermanitos como que les gustaría estar allá mejor, ¿no? Porque les encanta las profecías. Y sí, las profecías son de Dios. Yo nunca estoy en contra de las profecías. Pero ya la profecía más verídica es esta. Pero hay hermanitos que todo culto quiere que le den profecía. Y no es así. Entonces nos vamos a parecer pues a la iglesia ministerial de Jesucristo, que ahí así todos los cultos es profecía. Y las profecías son las mismas. Venda la finca, venda la casa, cambie de trabajo, haga esto, done esto. Les dicen en el oído. Y vendan la finca para que den el diezmo, vendan la casa para que den el diezmo. Es que son muy vivos. Los mormones, la Biblia de ellos no se basan en la Biblia. Por ellos tienen su propia Biblia, la Biblia del mormón. No tienen la Biblia como la única regla de fe y práctica. Y lo más terrible de los mormones es que ellos no creen que hay un solo Dios. Ellos creen que hay muchos dioses. Ellos creen que el Dios que nosotros creemos, hay otro Dios más superior que el Dios Jehová que tenemos nosotros. Imagínense eso, qué cosa tan horrible eso, que el Dios de nosotros es hijo de otro Dios. Eso es ilógico, Dios mío. Los mormones no creen en la deidad de Cristo, no creen que Jesucristo es Dios. Y ellos no creen en la monogamia. ¿Saben qué es monogamia o no? Quiere decir que tener una sola esposa. Ellos pueden tener varias esposas. Algunos hermanitos les gustaría ir allá, ¿no? Cuarta característica, introducen fuentes de autoridad ajenas a la Biblia. Lean bien, introducen fuentes de autoridad fuera de la Biblia. Nosotros los evangélicos trinitarios, que somos nosotros, la única fuente de autoridad es ¿qué? De la Biblia. Nada más. Que un hermanito escribió un libro muy bonito, muy espiritual. Puede ser muy espiritual, pero esa no debe ser la regla de nuestra vida ni nuestra máxima autoridad. La única fuente de autoridad del cristianismo es ¿qué? Es la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un librito que escribió Carlos Russell, y el juez también Rutherford, que es otro líder de ellos, y todo, la Biblia se interpreta, pero con ese librito, con el libro de razonamiento de ellos. Si no está el libro, no creen lo que hay en la Biblia, solo creen en lo que está el librito que escribió Carlos Russell y el juez Rutherford. Los adventistas basan principalmente sus doctrinas en la interpretación de la Biblia hechas por Elena de White. Cuando usted se encuentre por allá en internet un estudio muy bonito, pero citan a Elena de White, ya saben que eso es ¿qué? Adventismo. No, señor. Nosotros los evangélicos, nuestra doctrina no está basada, ni citamos a Julano, ni a Perano, ni a Mengano, no, a nadie. Solamente citamos a ¿qué? Lo que diga la Biblia. Pero
todo estudio adventista debe de citar a Elena de White. No lo digo, es que yo creo que ustedes lo han leído. Ustedes han leído tal vez estudios del adventista. Y todo estudio tiene que citar a Elena de White. No, eso no, esa no debe de ser una autoridad. Lo mismo pasa con los mormones, ¿sí? El libro de Mormón, que según ellos fue revelado a José Smith, ¿sí? Que Dios se lo reveló a él debajo de un árbol, que Dios le reveló eso. Quinta característica, cambian de tiempo en tiempo sus doctrinas y sus prácticas. Quiere decir que lo que hoy era pecado, mañana no lo es. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos hace años, hace por ahí más de 100 años, le dijeron a todo el mundo que Jesucristo iba a venir en tal año, en tal día, y llegó el año y el día, y no vino. Entonces, para no quedar como mentirosos, a nivel mundial dijeron que Jesús sí vino, pero que vino en secreto. Imagínense para uno creerles ese cuentico a ellos, ¿cierto? Otra, ustedes sabían que los católicos, mire pues lo que hicieron los católicos, hace como 2 o 3 años, hace por ahí 5 años, le dijeron al mundo que ya no creían en la doctrina del limbo. Ustedes sí saben qué es el limbo, ¿no? El limbo era el lugar donde iban los niños que no eran bautizados en la católica. Y hace 5 años un papa dijo que ya la católica no cree que haya limbo. ¿Qué tal esa, no? ¿Cuántas personas, cuántas mamás se murieron llorando porque su hijo estaba en el limbo y no se salvó? Eso no lo pueden reparar. Hermanos, lo que es pecado hoy, mañana y pasado mañana. No tenemos por qué cambiar los tiempos, con el tiempo las doctrinas. Sexta, y esta sí que es clave. Yo te digo, si usted, vea, borre lo demás, pero que le quede grabado esto. Enseñan la salvación por obras. Recuerden que la salvación nuestra es un regalo. Amén. Es un regalo de Dios para nosotros. Usted y yo no tuvimos que hacer nada para alcanzar ¿qué? La salvación. Pero las sectas falsas enfatizan de que para ser salvo usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y si usted no hace esto o esto, no se salva. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que si usted no evangeliza, usted no se va a salvar. Y por eso es que vemos a tantos testigos de Jehová evangelizando como loquitos. Y ese afán por evangelizar, ¿por qué? Porque se quieren salvar. ¿Quién dijo eso? Que uno se va a salvar por evangelizar. Otra, los unitarios, los pentecostales unidos, ellos no oran ni hacen la oración de fe por una persona que ya está moribunda. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que si oro por ellos y hacen la confesión de fe, ellos no tienen la oportunidad de bautizarse. Porque según ellos, para salvarse tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Y si no lo hacen, no se salvan. Eso es salvación, ¿por qué? Por obras. ¿Se acuerdan el ladrón arrepentido que murió en la cruz con Cristo? Él no tuvo oportunidad de salvarse. Entonces, ¿qué van a hacer los católicos ahí? Perdón, los unitarios. Si Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. Mire que no es por obras. Otra, la Iglesia Católica también dice que es por obras que nos vamos a salvar. Si usted no va a misa, no se va a salvar. Si usted no es de la Iglesia Católica, usted no se va a salvar, porque ellos dicen de que fuera de la católica no hay salvación. Ellos dicen eso. Entonces eso es salvación por obras.
aún las iglesias que están cerca de nosotros. Dicen que son evangélicas y dicen, si usted se pone un blue jean, no se va a salvar. Si usted se corta el pelo, no se va a salvar. Si usted se maquilla, no se va a salvar. ¿Sabe qué es eso? Salvación por obras. Pura cara de sectas. Pura cara de sectas. Entonces, como les dije ahora, esta es la característica principal de una secta. Enseñan que la salvación es por obras. Y nosotros tenemos bien claro que la salvación es por gracia. Amén. Gloria a Dios. Séptima característica. Algunos emplean engaño en sus actividades proselitistas. Mira pues lo vivo que son ellos. Cuando un testigo de Jehová te evangeliza, usted le dice, ¿ustedes son cristianos? Hágale esa pregunta y ellos te van a decir que sí. De una no te van a decir que no son cristianos, porque si dicen que no son cristianos, de una nosotros los sacamos de la casa. Pero ellos te van a decir, no, nosotros sí somos cristianos. Mentiras. Mire pues el engaño. Cuando evangelizan no dicen la verdad, se disfrazan como evangélicos, ¿cierto que sí? Nosotros creemos en la Biblia, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. La idea es como crear cierta confianza con las personas, ¿cierto? Ellos no exponen de una esas doctrinas chocantes, porque saben que si comienzan con esas doctrinas chocantes, la gente los va a rechazar. De una no te van a decir que no hay infierno, de una no te van a decir los testigos de Jehová que no hay cielo, de una no te van a decir los testigos de Jehová que Jesucristo no es el Hijo de Dios, de una no te van a decir que no creen en la Trinidad. No, ellos no dicen eso. Cuando evangelizan no dicen eso, porque eso espanta a la gente. Ya cuando la gente está metida en sus iglesias, ahí sí les dan esa doctrina, y les lavan el cerebro. ¿Pero por qué? Porque ya están agarrados. Entonces mire pues, algunos emplean el engaño en sus actividades proselitistas. Algo que, y con esto termino ya, ¿qué tal si yo lo coloca por favor el tercero? Rasgos psicológicos de las sectas falsas. Es triste uno ver testimonios de personas que cuentan de cómo fue de horrible estar en una secta falsa. Yo creo que ustedes tal vez han escuchado eso. ¿Por qué? Porque los han perjudicado psicológicamente, ¿no? Esas sectas falsas, yo conozco una secta falsa que a una joven de la iglesia en la Gabriela le dijo, sepárese de su esposo, divórciese de su esposo, que ese esposo no es la voluntad de Dios. Empezó eso. Y esta mujer lo hizo. Venda ese negocio. Mire pues cómo lo atacan psicológicamente. Venda ese negocio, un negocio próspero. Y ahorita no tienen nada. Entonces imagina psicológicamente cómo maltrata a una persona que le hice caso a un líder ciegamente y que ahorita estoy en la bancarrota, que antes tenía un hogar y ahora no lo tengo. Es muy duro, hermanos. Tal vez usted y yo, porque nunca hemos estado en una secta falsa, pero estar en una secta falsa es lo peor. Es lo peor. Bueno, este era el estudio de hoy. La idea era que usted y yo podamos distinguir cuáles son las características principales de una secta falsa. El material ya lo pueden reclamar. Los otros estudios, la idea es enfatizar ya en las doctrinas, ¿no? La doctrina evangélica sobre la Trinidad, la doctrina evangélica sobre el infierno, la doctrina evangélica sobre el cielo, la doctrina evangélica sobre el domingo, no el sábado. Vamos a coger todas esas doctrinas para que eso nos quede claro. Amén, hermanos. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias
por hablarnos, Dios mío, en esta noche. Gracias, Dios, por darnos el sentido, Dios, de poder dar estos estudios bíblicos los martes cuando me toque a mí predicar. Oramos, Padre, para que podamos estar todos, Señor, y escuchar estos estudios, para que nosotros nunca nos dejemos engatusar, oh Dios, por una falsa doctrina, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos, llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.